Buenas noches, bienvenidos al canal Un Relato a Media Luz. Esta noche el relato se intitula La Sombra y fue enviada al canal por Adrián. La Sombra. Hola, mi nombre es Adrián y voy a compartir con ustedes un relato de familia. La historia inicia cuando mis abuelos, de nombres Manuel y Dominga, contrajeron matrimonio en 1940. Compraron una casona en la Ciudad de México, que había sido construida durante la época virreinal y que conserva su linaje de construcción. Es de cantera negra, de 2 niveles, que forman una herradura, con cuartos enormes y muy altos. La entrada a la casa se permite por un portón de hierro forjado, increíblemente tallado y acompañado de figuras mitológicas de latón, que le dan un aspecto único. Este permite el acceso a un enorme patio, que al centro tiene una gran fuente, de la cual parece emerger una mujer, y de ella brota el agua de su espalda, lo que induce a contemplar un espectáculo maravilloso, pues da la impresión de que tiene alas y que está a punto de emprender el vuelo. Del lado derecho se encuentra la entrada a la casa, que permite el acceso a una enorme sala, con paredes revestidas de azulejos en color verde ópera y pisos de mármol en color blanco, lo que embellece y embelece a cualquier persona. Al fondo, en la parte central, se puede contemplar una escalera de mármol, también de color blanco, como de 2 metros de ancho, y un barandal de hierro y bronce que armoniza todo el lugar e invita a ser seducido por el mismo. Y fue en esa escalera en la que mi abuelo Manuel le pareció ver una sombra que bajaba de ella el primer día que entraron para conocer la casa y comprarla, pero no le dio importancia y no lo comentó con nadie. Simplemente lo olvidó y compraron la casa. Pronto la amueblaron y llegaron a habitarla llenos de ilusión y alegría. De hecho, la inauguraron con una gran fiesta, a la que invitaron a la familia y a muchos amigos. Dicha fiesta dio inicio con una comida que se sirvió a las 4 de la tarde, acompañada de vino tinto y música de cámara. Se extendió la convivencia hasta la madrugada y justo a las 3 de la mañana, mi abuelo Manuel decidió subir a su habitación con el fin de traer una fotografía en donde se encontraban él y su primo Carlos, con el que platicaba los grandes recuerdos de la infancia. Así que se apresuró a subir la escalera, sonriente y distraído, posiblemente pensando en las travesuras que hacían su primo y él cuando eran pequeños. Mientras subía, tenía la mirada hacia abajo, es decir, miraba los escalones. Cuando faltaba uno para terminar la escalera, levantó la mirada y ahí estaba parada la sombra de un hombre, sin reflejo en la pared. Mi abuelo se detuvo de súbito. Sintió que la sombra lo miraba, le dio miedo y quiso bajar. Pero Carlos, su primo, le gritó: ¿qué esperas, Manuel? ¿Necesitas algo? Este volteó a ver a Carlos y respondió: nada, gracias, ya voy. Regresó la mirada a la escalera y para entonces la sombra había desaparecido. Mi abuelo, desconcertado, con sumo cuidado y sigilosamente, siguió su camino. Llegó a la habitación, entró, tomó la fotografía y salió. Bajó la escalera. Mirando para todos lados,
como si buscara algo que no encontró. En cuanto llegó al lado de su primo Carlos, le preguntó: cuando subí la escalera, ¿viste a alguien o algo que estuviera parado en el último escalón? Carlos respondió: a nadie. ¿Por qué la pregunta? No lo sé. Tal vez estoy sintiendo los efectos del alcohol, pues podría jurar que vi una sombra. Pero olvídalo y toma la foto. Carlos la tomó y, lleno de alegría, regresó en el tiempo. Y miles de anécdotas se contaron a partir de ese momento. Con la llegada del nuevo día, los aún presentes desayunaron y después se despidieron, quedando en la casa solos mis abuelos. Desde ese día no volvió a suceder nada extraño, así que todo en la casa era normal. Pero después de 3 meses, una noche, mi abuelo se despertó como a las 2 de la mañana, con una sed inmensa. Se levantó de la cama, salió de la habitación, bajó las escaleras, caminó a la cocina hasta donde se encontraba un jarrón con agua. Tomó un vaso, lo llenó con el agua del jarrón y cuando lo iba a beber, miró hacia la escalera y en la cima de esta estaba postrada la sombra de un hombre que bajó la escalera, caminó al comedor, lo rodeó y se sentó justo en la silla que ocupaba siempre mi abuelo. Pasaron segundos y la sombra se levantó, miró a mi abuelo y después subió nuevamente la escalera y cuando llegó al último escalón desapareció. Mi abuelo todo el tiempo permaneció quieto, lleno de miedo. En cuanto se tranquilizó, caminó hasta llegar a la mesa, dejó el vaso sin beber el agua y temblando subió la escalera. Llegó a su habitación, se recostó sobre su cama y no pudo dormir. A partir de ese momento, siempre se ha aparecido la sombra en la escalera y todos los que la han visto recuerdan que hace el mismo recorrido, de arriba hacia abajo, rodea el comedor y se sienta en la misma silla. Así que mis abuelos y después sus hijos se acostumbraron a convivir con esa sombra que nunca hacía nada fuera de su recorrido. Pero una noche, que mi abuelo se encontraba leyendo un libro en la sala, en algún momento llevó su mirada hacia la escalera y vio la sombra que iniciaba su recorrido hacia abajo. Llegó a la silla de siempre y se sentó. Permaneció como 1 minuto. Se levantó, miró a mi abuelo y lo señaló. Después dio media vuelta y comenzó su ascenso por la escalera. Mi abuelo, al quedarse solo, sintió que lo invadía el miedo, seguido de un escalofrío que lo estremeció, pues en ese momento supo que moriría. Y eso lo sabemos porque se lo contó a mi abuela. Días después, mi abuelo murió, pero ignoro si fue coincidencia o es verdad que la sombra se lo advirtió. Lo que es cierto es que después de la muerte de mi abuelito, la sombra siguió apareciendo, haciendo el mismo recorrido, pero a mi abuela ya le daba miedo. Por esa razón, acudió con un padre, al que le comentó lo que ocurría en su casa. El padre le dijo que debía hacer una misa con dinero obtenido de limosnas para liberar el alma perdida que vagaba en la casa de mi abuelita. Mis tíos pidieron la limosna y se llevó a cabo la misa, pero nada cambió. La sombra bajaba la escalera, rodeaba el comedor y se sentaba en la misma silla. Aclaro que hasta este momento yo no creía en esas cosas, pero en una visita a la casa de mi abuelita me tocó ver esa sombra como a las 12 de la noche, momento que me hizo cambiar mi creencia. Desde que fallece mi abuelita,
hace 7 años, la sombra se aparece no solamente de noche, sino también de día, pero sin hacer daño a nadie. Con el tiempo, y específicamente desde hace 2 años, la sombra no solo hace su recorrido, sino que también enciende y sube el volumen de un televisor que se encuentra en la habitación de mi abuelita. Y cuando esto ocurre nos espanta, porque la habitación está cerrada con llave y el televisor desconectado, pero aún así lo enciende y el volumen es tanto que se escucha hasta la sala. Hace como un año, cuando inicié la universidad de manera presencial, me vine a vivir a la casa de mi abuelita y sabía que la sombra se aparecía, pero también que no hacía daño y que a veces encendía el televisor, pero ahora sé que algunas veces abre las llaves de la regadera, del lavabo, las puertas de las habitaciones y otras veces se escucha el movimiento de los trastos de la cocina, lo que a mis tías no les causa ninguna impresión, porque ellas conviven con esa entidad desde que nacieron. Ahora viene lo que me ha pasado a mí. Una noche yo me encontraba en el comedor haciendo mi tarea. Eran entre las 2 y las 3 de la mañana. Únicamente tenía una luz encendida. De repente se encendió el televisor de la sala, lo cual era entre comillas normal. Por ello no me asusté. Me levanté de la silla con la intención de apagarlo. Caminé en dirección de la sala y antes de llegar, de ahí salió la sombra de un hombre. Pero era imposible que en ese espacio se pudiera proyectar una sombra, porque el foco que tenía encendido emitía su luz hacia el lado contrario, pero aún así la vi con claridad. Me espanté tanto que corrí a mi habitación sin apagar el televisor ni levantar mis cosas. Al otro día me desperté muy de la mañana. Bajé y me di cuenta que el televisor estaba apagado. Sin hacer comentario alguno, dejé que pasaran los días y todo volvió a la normalidad. Hasta una noche que dormía y desperté de madrugada, bajé por un vaso con agua. No encendí ninguna luz y me alumbraba con la linterna de mi celular para no despertar a nadie. Cuando bajaba las escaleras, escuché un ruido, pero pensé que provenía de otra casa. Seguí mi camino hasta que llegué al dispensador de agua y entonces vi que la sombra se paró frente a mí. Luego caminó por un lado y me aventó, empujándome del brazo. Entré en pánico. El miedo me invadió. Me olvidé del agua y corrí a la habitación de mi tía. Le conté con voz entrecortada lo que había ocurrido. Me pidió que me tranquilizara y después me dijo que lo que había pasado era raro, pero que había pasado 2 o 3 veces desde que sus padres compraron esa casa. Después, también me dijo que no me asustara, que la sombra era un alma perdida, que siempre había habitado esa casa, que tal vez le había pertenecido o que se encuentra empalado en alguna de las paredes, pero que nunca le ha hecho daño a nadie y que tal vez en esta casa permanecerá por siempre. Sus palabras me tranquilizaron y con el tiempo he aprendido a vivir con todas las cosas que pasan en la casa de mis abuelos. Gracias. Si te gustó, regálanos un like, comenta en el canal y suscríbete. Hasta la próxima.